Bueno, muy buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos en este encuentro tan relevante, a nuestros socios de la UDD, que venimos organizando estos encuentros hace mucho tiempo y siempre con temas de futuro interesantes. A todos los expositores, a la CNP, digamos, aquí presente, que tiene un rol muy relevante en esta materia. Así que bueno, mire, básicamente hablar, creo yo, de transformación digital o de cuarta revolución industrial o de los muchos nombres que se usan para este concepto, a rato es como un lugar común, digamos, porque se habla mucho y muchas veces los lugares comunes se empiezan a establecer como una buena excusa para actuar poco, digamos. Y yo creo que por eso es tan relevante encuentros como este para hablar de temas tan concretos como, ¿no es cierto?, los desafíos que le impone a la regulación la penetración de la economía digital, de las plataformas digitales. No hay duda que estas representan una oportunidad para las personas, digamos. Piensen ustedes que en Chile creo que hay 14 millones de conexiones a Internet, un número similar de personas conectadas a las redes sociales, pero solamente, y esto es similar al mundo, un 15% de la población mayor de 15 años que mantiene cuenta bancaria o algún método de pago financiero reporta haber hecho compras online. Por lo tanto, hay un potencial tremendo para las personas, digamos. También hay oportunidades y también desafíos para las empresas. Se habla mucho, ¿no es cierto?, de la economía del trillón de sensores. Piensen ustedes lo que se puede hacer, el gran potencial que tiene para cualquier industria, por tradicional que sea, de, ¿no es cierto?, a través de la lectura que hacen, ¿no es cierto?, el comportamiento de distintos equipos, sensores, procesados debidamente por algún instrumento de inteligencia artificial o de data análisis. Bueno, lo que se puede hacer en cuanto a optimizar la operación, en cuanto a optimizar la mantención de los equipamientos, esas mantenciones que tradicionalmente venían consagradas en un contrato que uno suscribía con el proveedor de equipo, que eran completamente inflexibles y que había que estar en el fondo parando la máquina, ¿no es cierto?, cada un cierto número de horas equivalentes de operación. Bueno, hoy día migrar a un mundo en el cual la información se captura por sensores y se detiene realmente cuando es necesario o se hacen mantenciones preventivas, representa una oportunidad y también un desafío enorme para las empresas. También, y entrando en un tema contingente, por ejemplo, el desafío que representa o la oportunidad que existe en todas estas plataformas digitales, ¿no es cierto?, para el tema del medio ambiente. Viendo hoy día la crisis que tenemos en Quintero, piensen ustedes lo que sería si tuviéramos una red de monitoreo de calidad de aire de clase mundial, con tecnología de última generación, totalmente integrada, abierta y pública. ¿Cómo habría sido, en el fondo, eventualmente una posibilidad de prevenir el episodio? De haber actuado reactivamente en forma más oportuna, de haber sabido exactamente de dónde provino, ¿no es cierto?, el problema, para haberlo corregido con más eficacia. Entonces también hay una enorme oportunidad para temas, ¿no es cierto?, como el cuidado del medio ambiente. Y también una gran oportunidad y desafío para los países. Piensen ustedes que en la economía digital, las capacidades que se requieren, ¿no es cierto?, para respaldar a esta economía digital, a estas plataformas, pueden estar en cualquier latitud del mundo. Y quizás las ventajas competitivas que buscan estas plataformas para instalarse, por ejemplo, para instalar un data center en cualquier punto del mundo, no están tan relacionadas con ventajas naturales, ¿no es cierto?, competitivas, sino que mucho más relacionadas con ventajas competitivas que pueden construir los países, capital humano, infraestructura digital, competitividad regulatoria. Entonces, en definitiva, estos profundos cambios sin duda impactarán la forma como nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo consumimos. El tránsito al mundo digital, por lo tanto, requerirá, no hay duda, ¿no es cierto?, modificar y muchas veces rediseñar la regulación actual. O en palabras más directas, este tránsito claramente está desafiando las regulaciones y muchas veces le está pasando por el lado. Y cuando uno piensa en las respuestas regulatorias posibles, pueden haber muchos objetivos loables y necesarios, digamos. Por ejemplo, como dice el título de este seminario, emparejar la cancha entre la economía digital y la economía real. O bien, cómo lograr en el fondo que las enormes ganancias, ¿no es cierto?, que se producen por esta digitalización se extienda más uniformemente en la sociedad. Cómo lograr enfrentar, por ejemplo, el tema de la dilución tributaria que implica, ¿no es cierto?, estos modelos que están en la nube y que una buena parte del valor que generan no está dentro de los perímetros de los países, sino que está, ¿no es cierto?, en una especie de economía global ciertamente indefinida, digamos. Entonces, todos son objetivos leables y necesarios cuando entramos en esta discusión. Pero creo yo que es muy relevante en el fondo no descuidar lo más relevante, ¿no es cierto?, que es el enorme beneficio en productividad, en bienestar que estas plataformas traen, ¿no es cierto?, a los países, a las personas y a las empresas a la hora de pensar en su regulación. En SOFOFA, como parte de nuestra agenda de modernización del Estado, recién en la mañana me
me entrevistaba con Stipes y me hablaba de que era la obsesión de Sofofa. Bueno, una muy buena obsesión, porque vaya que es relevante. Hemos planteado la importancia de modernizar, entre muchos otros aspectos, el proceso precisamente de formulación, diseño y evaluación de políticas públicas, de forma tal de que este proceso incorpore más y mejor información científica, empírica, más evidencia, más experiencia comparada, más análisis de impacto, que los procesos de diseño regulatorio sean sensibles a la complejidad de lo que se está regulando. Y por lo tanto celebramos la agenda del Ministerio de Economía, que está dentro de la agenda de competitividad y productividad, que precisamente, por ejemplo, consagra los informes de impacto regulatorio, los informes de impacto en la productividad para todos los proyectos de ley. También la evaluación ex post y cosas tan importantes en un mundo dinámico como es la llamada Sunset Rule, la revisión en cierto plazo, ¿no es cierto?, de la eficacia que está logrando una norma en conseguir el objetivo para el cual se fue inspirada, ¿no es cierto?, en su momento. Así que creo que es una agenda muy relevante, así como también la agenda más general de modernización del Estado que ha llevado el gobierno y también que lleva, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional de Productividad. Debemos ser capaces en este proceso de enfrentarnos y responder preguntas tan simples como ¿es necesaria una nueva regulación para resolver este fenómeno? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los instrumentos disponibles? ¿Cuáles son los costos y beneficios de cada uno de ellos? ¿Qué instrumento empatiza mejor con la complejidad de lo que se está regulando? ¿Qué plasticidad o flexibilidad tiene el instrumento en circunstancias que probablemente lo que se regula va a cambiar quizás mañana? Eso lo debemos hacer con una mirada de largo plazo y con altura de miras. Y quizás las dinámicas políticas muchas veces impiden esa mirada. Y dado que carecemos de esta institucionalidad, creo que es un tema que se está instalando, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía y en la Comisión Nacional de Productividad. Ojalá que estas dos instancias, ¿no es cierto?, finalmente converjan en una institucionalidad permanente, autónoma, consagrada por ley, ¿no es cierto?, que básicamente supervise el proceso de formulación regulatoria, que haga evaluaciones ex post, que establezca las metodologías a través de las cuales se hace evaluación ex post. Y otra cosa muy importante, sobre todo cuando pensamos en regular temas complejos como este, que asegure la participación transparente y constructiva de los agentes regulados. No hay nada peor, digamos, que cuando uno enfrenta una relación compleja que prescindir de su opinión por la estigmatización que ha adquirido la relación entre, ¿no es cierto?, el que está regulando, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y, ¿no es cierto?, el agente regulado, que es el que está interactuando con esa regulación, el que tiene un conocimiento más en línea, más directo, más online de lo que está pasando y, por lo tanto, de los requerimientos de esa regulación. Y si hay un espacio donde este proceso es especialmente relevante, es precisamente en este, cómo regulamos, ¿no es cierto?, el mundo digital, la economía digital, las plataformas digitales. La regulación debe ser capaz de alinear incentivos económicos con la provisión de bienes públicos para permitir que esta nueva industria y mercado digital desarrolle todo su potencial de desarrollo y valor y que no desincentive, ¿no es cierto?, la innovación de nuevos modelos de negocios y que tampoco en el fondo procure mantener el status quo, sino permitir la interacción de incumbentes con desafiantes a través de reglas claras y justas para ambos. Por ejemplo, nuevamente vuelvo a una discusión contingente, hablé inicialmente de Quintero, ahora hablo de la discusión tributaria. El capital de la nueva economía digital se acumula en los países favorables desde el punto de vista de la tributación, dado que cada día existen menos fronteras físicas, políticas y administrativas. Y para esta discusión es tan relevante la discusión general sobre tributación a las empresas y su competitividad, como la tributación específica de las plataformas digitales, ambos elementos que están integrados en el proyecto de moderación tributaria, en el fondo que presentó el gobierno hace algunos días. Y quería hacer un paréntesis porque estuvo recién en el Chile Day, ¿no es cierto?, en Londres, y me sorprendió la discusión que allá está ocurriendo sobre esta materia. Veía, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que opinaba la Confederación de British Industries, la CBI, ¿no es cierto?, que es como el equivalente de la SOFOFA ya, donde básicamente ponía una cierta precaución en la forma como el gobierno estaba pretendiendo regular las plataformas digitales, que era un modelo similar al que está incorporando la reforma tributaria en Chile, en base a los ingresos. Y voy a citar textualmente: un impuesto basado en los ingresos realmente alejará a Gran Bretaña de la comunidad internacional que está buscando una solución tributaria de largo plazo basada en las utilidades. Ubicará a Gran Bretaña entre un pequeño grupo de países que están actuando solos en materia de regulación digital. Debemos incentivar todos los negocios en Gran Bretaña a transformarse más digital y no menos digitalmente. Cuando tenemos que aumentar la productividad y al mismo tiempo subir los estándares de vida a lo largo de Gran Bretaña, invertir en esta nueva onda tecnológica es demasiado relevante como para perder la oportunidad. Por lo tanto, no pongamos la adopción digital en cambio reverso. Se refería en el fondo a
la intención del gobierno británico de regular las plataformas digitales de la forma que acabo de explicar. No estoy diciendo que no sea el camino correcto. Acá en Chile se está optando por ese camino. Mi punto es, no nos enamoremos de los instrumentos, discutamos esto en forma seria, en forma flexible, porque no hay una receta única para ver cómo se regulan estas plataformas digitales. En definitiva, y termino con esto, hay que preguntarse si estamos preparados como país para hacer frente a esta revolución y nuevo escenario en el que se moverá la economía mundial de manera que realmente se transforme en una oportunidad y no en una amenaza. ¿Están nuestras empresas preparadas? ¿Están nuestras regulaciones preparadas? El principal desafío de nuestras empresas para que sean competitivas será precisamente la adopción de las nuevas tecnologías y la transformación digital de sus procesos, el e-commerce y los nuevos canales digitales para llegar al consumidor. Y para ello será fundamental una regulación moderna, eficiente y justa, diseñada para permitir la innovación disruptiva y la competencia justa entre los distintos modelos de negocios. Muchas gracias.